Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo, el guía, el guía, el guía de aquellos que temen al Señor Jesucristo, su único Señor y Salvador. Aquellos que colocan al Señor Jesús en primer lugar. Entonces, cuando la persona elige a Jesús como Señor de su vida, el Espíritu Santo ya está dirigiendo a esta persona. Y cuando esta persona se deja conducir por el Espíritu Santo, entonces ella está en el reino de Dios, porque se somete al gobierno de Él. Ah, mi Padre del cielo, a mí me gustaría de quitar esos comentarios aquí ahora, pero no está la opción aquí. Pero vamos entonces a tener que seguir. Por favor, usted no entra aquí para comentar ahora. No, comente después. Evalúe lo que voy a hablar. Pese y después usted comenta. Yo lo dejo, no hay problema. Pero cuando usted coloca aquí sus comentarios en el momento, molesta, me molesta. Por favor. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos el Espíritu de la vida, el Espíritu que guía nuestra vida en el camino correcto, en el camino de la verdad, en el camino del equilibrio, especialmente en lo que tiene que ver con la fe. La fe que Dios nos da viene del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien da la fe. Cuando nosotros oímos su palabra, la palabra de Dios es el Espíritu de Dios hablando. Entonces, cuando la persona absorbe, bebe, come, bebe del Espíritu y bebe de la fe, ella bebe, absorbe el propio Dios dentro de sí. Que esa palabra, ese espíritu, esta fe, este poder es cual nos conduce en una vida de cualidad que Dios nos ha prometido en su palabra. Ahora, usted puede pensar lo siguiente. Siempre que nosotros pensamos de acuerdo con la palabra de Dios, nosotros pensamos de acuerdo con la fe. Nosotros pensamos de acuerdo con Dios. Si nosotros obedecemos esos pensamientos, si nosotros seguimos, los colocamos en práctica a esos pensamientos, entonces es allí que el Espíritu Santo nos guía y nos hace llegar a los pastos verdes. No sirve hablar simplemente el Señor es mi pastor y nada me faltará y me llevará a los pastos verdes. Usted puede aprenderlo de memoria, hablar y no va a funcionar. No va a funcionar. Pero, obispo, ¿por qué usted está hablando? Está repitiendo palabras como un loro, igual que un papagayo, y no va a resolver. No va a resolver su problema. ¿Por qué? Porque la fe es el poder de Dios en nosotros para dirigirnos a tomar decisiones correctas, justas, para que nosotros vengamos a cosechar los frutos de estas decisiones. Yo voy a hablarles a ustedes una de las cosas que yo he aprendido. El apóstol Pablo, él dice allí, en el capítulo 13 de Primera de Corintios, él dice así, vea qué bueno. Capítulo 13, versículo 11. Vea solamente, Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, habló lo siguiente. Cuando yo era niño, él está hablando de él, cuando yo era niño, hablaba como niño.
sentía como niño, pensaba como niño. Vea solo, yo hablaba como niño, sentía como niño y yo pensaba como niño. Obviamente que cuando él dice ahí, luego cuando llegué a ser hombre, o sea, adulto, maduro, acabé con las cosas de niño. Acabé con las cosas de niño. Y yo voy a hablar de mi experiencia personal. Cuando yo era niño, yo hablaba como niño. Yo sentía como niño. Y yo pensaba como niño. Pero esta niñez mía duró mucho tiempo, aún con la fe en Dios. Yo tuve mi encuentro personal con el Señor Jesús cuando yo tuve 19 años de edad. Pero durante muchos años, hasta el inicio de la Iglesia Universal del Reino de Dios, se pasaron 12 años, por ahí, 12, 13 años, más o menos esto. Pero yo pensaba como niño, yo actuaba como niño, yo sentía como niño. Y cuando el trabajo comenzó, yo era un niño y yo hice muchas cosas, hablé muchas cosas y pensé muchas cosas como niño. Pero gracias a Dios que aún siendo un niño, mi conciencia no quedó anulada. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo, el Espíritu de la fe, para conducirnos. Y nosotros tomamos actitudes, solo que en medio de aquella mi niñez, en aquellos tiempos de muchacho, uno tomaba actitudes así de niño, porque pensaba como niño, actuaba como niño, sentía como niño. Entonces, también me di muchos cabezazos. Amiga, amigo, sí, me habré equivocado. Yo no sé cómo Dios tuvo paciencia conmigo. Es porque Dios es paciente, es misericordioso y Él me guardó, Él me protegió. Yo hice tantas cosas, mi Padre, pero todas mis niñeces, aún teniendo el bautismo con el Espíritu Santo, aún teniendo la fe en el Señor Jesús, aún que como niño yo era niño. Y como niño yo pensaba como niño, actuaba como niño, sentía como niño y actuaba como niño. Ahora, ¿qué es lo que yo les quiero decir con esto? Dios, cuando Él nos da fe, Él no anula nuestras personalidades, particularidades. Él no anula nuestro yo. Él se mantiene guiándonos ahí de acuerdo con la palabra de Él. Solo que muchas veces uno se divide entre oír la voz de Dios y oír la voz de las personas que están a nuestro alrededor. Porque nosotros siempre terminamos siendo influenciados. Esa es la realidad. Siempre somos influenciados cuando somos niños, ¿no es? Cuando uno es niño en la fe especialmente. Yo era niño en la madurez, pero yo era niño en la fe. Era niño. Yo le preguntaba a Dios, caramba, yo podría haber comenzado con 19 años cuando Él me llamó. Pero Él no permitió eso.
Él esperó que yo pase aquella fase de niñez para comenzar entonces el trabajo de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Entonces, aún así, yo me acuerdo, después de haber conversado el trabajo, aún era niño. Y yo le voy a decir a usted una cosa. Aún muchas veces damos o somos como niños. Aún así parecemos niños. Pero Dios no cambió. Él nos dio la dirección, nos dio la fe, nos dio el Espíritu Santo para que nosotros, Él no anuló nuestro yo, nuestra particularidad, no la anuló. Él dejó que nosotros escogiésemos. Aún teniendo el Espíritu Santo, yo tenía que saber escoger el camino correcto, porque si yo escogía el camino errado, como yo escogí muchas de las veces que erré, caramba, yo me di con la cara en el poste. Esta es la realidad. Yo caí muchas veces, yo fallé muchas veces por causa de pensar como niño, actuar como niño, sentir como niño, aún teniendo la fe del Espíritu de Dios, aún teniendo la dirección del Espíritu de Dios. Entonces, yo me quedo pensando, muchas personas piensan así. Yo tengo la fe y por causa de esta fe, ella piensa que no va a sufrir sus niñeces, sus malas elecciones, porque cuando Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, habla, él dice, nosotros también, pues que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Nube de testimonios es una nube de personas que tuvieron experiencias con Dios, que fueron curadas, liberadas, que fueron bendecidas, prosperadas, tuvieron sus vidas transformadas, su casamiento restablecido, etcétera, etcétera, etcétera. Sucedió muchos milagros, nube de testigos, solo que Él dice, dejemos todos los problemas, dejemos todos los problemas. ¿Qué quiere decir? Los problemas, el peso, suceden cuando, por ejemplo, yo tengo el Espíritu Santo, tengo la voz de Dios hasta la dirección del Espíritu Santo, pero por un momento, por un instante, una distracción, yo miro para un lado o miro para el otro. Entonces, fatalmente, yo voy a dar atención, voy a compartir mi atención entre lo que Dios está hablando y lo que la persona a mi lado está adelante o las personas que están a mi alrededor están hablando. Entonces, estas personas pueden de alguna cierta forma influenciar. Yo quedarme entre la voz de Dios y la voz de las personas o la voz del mundo. Entonces, amiga, amigo, gracias a Dios por el Espíritu Santo uno va madurando en la fe, uno va envejeciendo en la fe, uno va teniendo una fe más sólida, más con los pies en el suelo, una fe que no tiene nada de oba oba, nada de sentimientos, nada de pensar como niño, nada de actuar como niño. No, ahora son los pies en el suelo. Entonces, esta fe es la que nos sustenta, la fe que es madura, la fe que uno se libra de los problemas, el peso, aquellas voces no son buenas, no son de Dios, aunque sean muchas veces bien intencionadas, pero ellas no son de Dios. Y entonces
Uno tiene que decidir, tiene que ser fuerte para librarnos de estos embarazos, porque son estos embarazos que hacen que las personas caigan, aún estando en la fe. Fue el caso, por ejemplo, de David. Es un ejemplo excelente para nosotros, para que podamos tener un norte en nuestros pensamientos. Él era un hombre de fe, un hombre según el corazón de Dios, pero en uno de aquellos momentos, en fracción de segundos, David cayó. ¿Por qué? Le dio atención o fue influenciado por alguna cosa. Cayó y recogió los frutos de esta caída. Entonces, amiga, la fe es el poder de Dios dentro de nosotros, pero usted no puede dormir. No piense que porque usted tuvo fe para ser curada de cáncer, usted tuvo fe para resolver, Dios que le dio condiciones de resucitar. Dios hizo algo extraordinario en su vida. No piense que esto es suficiente para mantenerlo usted de pie. Su fe tiene que estar apoyada en la palabra de Dios. Apoyada en la palabra de Dios. Si usted estuviese con su fe apoyada en la palabra de Dios y mantiene esa fe así, usted va a llegar allá. Nosotros hablamos de Pedro. Es el caso de Pedro. Cuando Jesús venía caminando en las aguas, los discípulos pensaron que era un fantasma. Y Pedro, que era osado, él dijo, mire, si eres tú, Señor, vea qué audacia. Si eres tú, mándame que vaya hasta ti. Y Jesús dijo, solo una palabra, ven. Y Pedro obedeció. Y él caminó sobre las aguas. Solo que cuando él observó el problema, el peso del viento, las ondas, cuando él dejó de mirar para Jesús por un momento, él se hundió. Y es esto lo que ha sucedido mucho en estos días. Muchas personas se han hundido en la fe aún teniendo experiencias extraordinarias con Dios. ¿Por qué? Por falta de madurez o por estar, digamos así, envueltos con los problemas, las voces inspiradas por el propio diablo. Esas personas acaban cayendo. Y esta es la realidad. Usted que está tal vez en esta situación, usted tuvo una experiencia maravillosa con Dios, usted sabe quién es Dios, porque un día usted experimentó el poder de Dios, pero hoy está caída, desiglesiada. Usted está desiglesiado, usted está lejos de la iglesia porque usted fue decepcionada por el pastor, por los hermanos, por personas, alguien habló mal de la iglesia, en fin, usted dejó la fe, usted dejó la fuente de la fe, que es la iglesia. La iglesia fue instituida por el Señor Jesús. No fui yo quien inventó la iglesia. La iglesia, ella es simbolizada por la novia, del novio, que es Jesús. Fue Jesús quien fundó la iglesia. Usted está desiglesiada. Usted salió del medio de la fe, aunque en el medio usted tuviese y tiene y continúa teniendo aún hasta la vuelta de Jesús, tendrán los problemas, problemitas, las cositas. Él dice que no me dice, las personas maliciosas, la cizaña. No se crea en medio de la calle. La cizaña se crea en medio del trigo. Entonces, en medio del trigo está la cizaña. Cuando Jesús llamó a los 12 apóstoles, tenía la cizaña en medio de ellos. Estaba allí Judas Iscariote. Entonces,
Usted no puede, en medio de los apóstoles, siempre hubo cizaña en medio de la iglesia. Y usted saliendo de ese ambiente de fe, que es la iglesia, que tiene, obviamente, tienen los problemas, las voces, el peso de las voces de los enemigos de la fe, pero también tiene la voz de Dios. Y Dios habla a través de sus siervos. Pero cabe a usted el derecho de escoger la voz cual usted va a oír. Oiga la voz de Dios y usted nunca va a caer. Manténgase en la voz de Dios y usted no será como niño, como se dice, usted no se quedará dándole oídos como niño a los problemas para que usted venga a preservar la salvación de su alma. Porque amiga, amigo, porque una cosa que más cargo conmigo es el aprendizaje, es que yo fui salvo hace 60 años atrás, estoy salvo y seré salvo si permanezco firme, fiel a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, a la voz de la fe. Entonces yo tengo este derecho de escoger esta opción, oír la voz de la fe, dejando obviamente esa nube de testigos. Es maravillosa, es magnífica, pero mi fe no está apoyada en los testimonios, no. Mi fe está apoyada en la palabra de Dios, que Él habló. Dios habló. La palabra que sale de mi boca no volverá para mí vacía, sino que hará lo que me agrada. Entonces, yo voy a apoyar mi fe, mi vida, mi futuro, mi destino. Yo voy a apoyar mi cabeza en la palabra de Dios y no en los testimonios maravillosos, en la nube, las nubes de testimonios. Esta es mi fe. Yo aprendí esto y les paso esto a ustedes. Quien quiera aprovechar, amén. Gracias a Dios. Quien no quiere, paciencia. Pero yo estoy aquí para llevar aquello que Dios me ha dado, para todos los que tienen oídos para oír. Porque ni siempre las personas tienen oídos para oír las cosas de Dios. Tiene oídos para oír los problemas, para oír el mundo, para oír el internet, para ser, digamos así, para embarazarse por el oír, por los ojos. Pues muchas personas están ahí caídas. Y yo espero que usted haya agarrado este espíritu, el espíritu de la fe. Dios es tan magnífico, tan maravilloso, que nos sacó nuestra libertad de escoger entre lo correcto y lo errado. Por eso Él nos da fe, fe inteligente, fe que piensa, pesa, evalúa. Y entonces decide, la fe madura. Que Dios los bendiga a todos. Y hasta mañana, en el nombre de Jesús. Vaya en búsqueda de esta fe. Mantenga su vida en esta fe. Porque la fe es un canal individual. Cada persona tiene este canal individual con Dios. ¿Entiende? Usted tiene un canal directo con Él. Directo. De usted para el trono de Él. Es obvio que ese canal es nuestro Señor Jesucristo, que es el autor de la fe, consumador de la fe, el principio y el fin de la fe. Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Amén.